Buenas tardes, soy estudiante de séptimo semestre de Negocios Internacionales y en el siguiente video hablaré sobre algunos conceptos importantes sobre la contabilidad. El hombre ha tenido la necesidad de conocer los recursos con los que cuenta y así poderles dar un debido manejo. Esto ha llevado a la necesidad de utilizar los conocimientos contables, los cuales han venido evolucionando a través del tiempo. La contabilidad ha tenido varias definiciones, como el lenguaje de los negocios, historia de los negocios. Para algunos es un arte, para otros es una técnica y otros consideran que es una ciencia. Es de gran utilidad en el manejo y control de las empresas. Según Mendoza, la contabilidad es un sistema de información integrado a la empresa que permite identificar, registrar, interpretar, analizar y evaluar en términos monetarios las operaciones y transacciones económicas de la misma. El objetivo primordial de la contabilidad es proporcionar la información financiera de una organización. Es importante porque permite suministrar resúmenes de situación de la empresa en cualquier momento, sus posibilidades, beneficios o pérdidas. Permite la toma de decisiones de tipo económico y es la clave del éxito para muchas organizaciones. En contabilidad existen muchos conceptos importantes. A continuación veremos algunos de ellos. La cuenta contable, conjunto de registros donde se detallan de forma cronológica todas las transacciones que ocurren en un ente económico, permitiendo que el proceso contable sea más ágil y más funcional. Según Sinesterra, para representar las cuentas existen diferentes formatos. El más utilizado es la cuenta T, en donde al lado izquierdo se colocan los débitos, en donde se registra el aumento de una cuenta de activo y las disminuciones de una cuenta pasivo y patrimonio. Al lado derecho se colocan el crédito para registrar la disminución en una cuenta de activo y los aumentos en las cuentas pasivos y patrimonio. Saldo es la diferencia entre el movimiento débito y crédito, lo que garantiza la igualdad en la ecuación contable. Existen dos tipos de cuentas, las cuentas reales o de balance, las cuales se caracterizan porque pueden permanecer durante toda la vida de la empresa. Estas cuentas son cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas de patrimonio. Por otro lado, existen las cuentas nominales o transitorias, también denominadas de resultados, ya que tienen su origen en las operaciones que realiza la empresa. Estas se caracterizan por dar a conocer las utilidades, costos y gastos. Es importante tener en cuenta el principio de partida doble en las cuentas, el cual indica que todas las transacciones se deben registrar en por lo menos dos cuentas. El valor debe ser igual en una y otra cuenta. En una cuenta se registran en su débito y en la otra cuenta en el crédito. Las empresas registran sus transacciones en los libros de contabilidad, los cuales permiten que se tenga un asiento contable, que va a permitir dejar constancia del hecho económico que ha sucedido en la misma. Existe el libro diario y el libro mayor, los cuales sirven de asiento contable, lo cual se divide en asiento simple y asiento compuesto. Dentro de las cuentas reales encontramos cuentas de activo, el cual es el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles que la empresa posee y le sirven para desarrollar sus actividades. Las cuentas del pasivo son las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. Las cuentas de patrimonio es un conjunto de bienes y derechos y obligaciones de la empresa. Por otro lado, encontramos las cuentas nominales o transitorias, en donde encontramos cuentas de ingreso, es decir, la entrada de beneficios económicos durante el periodo de las actividades de la empresa. Se presenta un ingreso cuando aumenta el patrimonio de la empresa, el cual no se debe a los aportes de los socios. Cuentas de gasto. Normalmente toda empresa necesita adquirir ciertos bienes y servicios, como mano de obra, servicios públicos, entre otros. Cuando la empresa utiliza estos servicios, están en obligación de pagarlos, lo que significa que la empresa incurre en un gasto cuando hace desembolsos necesarios para generar los ingresos, lo que lleva a la disminución del patrimonio de la misma. Y por último encontramos la cuenta de costos, que registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en las actividades de generación, compra, transmisión y distribución de energía eléctrica, entre otros. Otro proceso importante en contabilidad es el registro del ingreso y de los gastos. El proceso de registro sirve para ilustrar el equilibrio que debe existir en la ecuación contable, el cual se realiza por medio de los libros contables.
Se debe registrar en el libro diario, el cual se compone de fecha, detalle, débitos y créditos. Y en el libro mayor se debe abrir una cuenta para cada concepto e ingreso y de gasto, en donde el gasto en el débito se aumentan, por el crédito disminuyen, y los ingresos en el débito disminuyen y en el crédito aumentan. Después de registrar los ingresos y los gastos, se debe proceder a realizar el cierre. Realizar un cierre de ingresos es donde se evitan todas las cuentas de ingreso por el saldo que presente en el libro mayor. Cada una de ellas se acredita a una cuenta llamada ganancias y pérdidas. El cierre de gastos es donde se acreditan todas las cuentas de gasto por el saldo que presenta en el libro mayor. Cada una de ellas se evita en una cuenta llamada ganancias y pérdidas. El cierre de ganancias y pérdidas es una cuenta temporal. Esta se debe cerrar inmediatamente para determinar la utilidad o la pérdida. Si en esta cuenta se presenta saldo en el crédito, es decir, los ingresos son mayores que los gastos, se debe evitar el saldo que contenga y se acredita las cuentas utilidad del ejercicio e impuesto de renta. O si la cuenta presenta saldo débito, es decir, los ingresos son menores que el gasto, se debe acreditar el saldo que contenga y se evita en la cuenta saldo del ejercicio. A final del periodo contable, que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual, en el caso de nuestro país va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, la finalidad es poder medir el resultado mediante la asociación de ingresos, costos, gastos y así poder ajustar los saldos de diversas cuentas del libro mayor para que los estados financieros muestren la mayor exactitud posible. Se debe realizar el proceso de asociación de ingresos y gastos, ya que pueden existir ingresos que se hayan devengado pero aún no se ha recibido el pago, o gastos que se han causado pero aún no han sido cancelados. Existen diferentes clases de ajustes, como los ajustes acumulados, los diferidos, ajustes por depreciación, por agotamiento, por amortización, entre otros. Normatividad internacional. Estas normas estandarizadas, cuya creación comenzó en el 73 y se terminó en el 2001, fueron creadas por la International Accounting Standard Board, quien también se encarga de revisarlas y modificarlas cuando es necesario. Se trata de una serie de reglas que recogen todo aquello que se han considerado oportuno incluir en la información financiera de una empresa. Las normas contables internacionales están destinadas a presentar una información fiable acerca del estado de la empresa. Asimismo, otra función de esta normativa es regular y estandarizar la forma de llevar a cabo la contabilidad internacional de manera que todas las empresas sigan el mismo proceso. ¿Qué se entiende por activo no corriente y qué se diferencia del activo corriente? Los activos no corrientes son aquellos que por su naturaleza, destinación u objetivo son difíciles de convertir en dinero a corto plazo. Estos activos pueden ser tangibles e intangibles. Estos activos son muy importantes para la empresa ya que respaldan las deudas de la misma. Un ejemplo de activos no corrientes son los activos fijos, que son maquinaria, equipo, vehículos, terrenos, edificaciones, entre otros. La diferencia que existe con los activos corrientes es que el corriente es susceptible de convertir en dinero en efectivo en un lapso de tiempo igual o menor a un año. Pasa lo contrario con los activos no corrientes. ¿Qué característica debe tener un activo para ser considerado como activo fijo? La principal característica es que este activo es duradero y poco líquido, es decir, se necesita tiempo para convertirlos en dinero en efectivo. Además, son un elemento importante en la estructura económica de la empresa. Otra característica es que la empresa los utilice permanentemente en el cumplimiento de su objetivo social, que se utilicen para la producción de bienes y servicios y que no estén destinados a la venta. ¿Cómo se clasifican los activos fijos tangibles? Los activos fijos tangibles son los que comprenden las propiedades o bienes susceptibles de ser tocados, ejemplo, terrenos, edificios, maquinarias, entre otros. Estos se deben registrar inicialmente por su costo, incluyendo dentro de estos todos los desembolsos relacionados con la compra, el montaje y la puesta en marcha. Estos activos se clasifican en activos no depreciables. Algunos activos fijos tangibles no son susceptibles de depreciación, es decir, no tienen una pérdida de valor por su uso. Ejemplo, los terrenos
edificios en construcción o la maquinaria de equipo en montaje. Mientras estos activos se estén construyendo o se estén montando, no podrán ser utilizados y por tanto no serán objeto de depreciación. Activos depreciables. Estos son los que cuentan con una vida útil limitada. Estos activos pierden valor. Estos cumplen con las siguientes características. Son de propiedad de ente público, son de naturaleza relativamente duradera y no están destinados para la venta. Pueden ser construcciones y edificaciones, equipos de transporte, equipo de oficina. Existen los activos agotables. Son los que están constituidos por los yacimientos de recursos naturales. Ejemplo, las minas, los pozos petroleros. Estos representan los recursos naturales de propiedad de la empresa. También encontremos las canteras, entre otros. Explique por qué algunos activos fijos tangibles no se deprecian. Los activos fijos que no se deprecian son aquellos que no sufren desgaste por el uso a que son sometidos, por tanto, no pierden su precio. ¿Qué se entiende por depreciación? ¿Qué métodos se pueden utilizar para depreciar un activo? Depreciación es: esto se refiere a la pérdida de valor del activo, debido a la edad, uso o obsolencia durante su vida útil. Por lo tanto, se considera como un gasto. Ejemplo, vehículos, los edificios, computadoras. El método más común es la línea recta, que consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. Para utilizar este método se debe determinar la vida útil del activo. Además, se maneja un concepto conocido como salvamento o valor residual, el cual es aquel valor por el que la empresa calcula que se podría vender el activo una vez finalizada la vida útil del mismo. Este no es obligatorio. Ya determinados estos valores, se procede a realizar el cálculo de la depreciación. Explique qué debe tener en cuenta para depreciar un activo. Para determinar la vida útil de un activo se debe tener en cuenta el deterioro por el uso, la acción de factores naturales, especificaciones de fábrica, la obsolencia por los avances tecnológicos y los cambios en la demanda de los bienes o servicios a cuya producción o suministro contribuye. Se tiene en cuenta una base de depreciación, que este es el costo de adquisición o de producción del bien, el valor de salvamento, que es el valor que estima que se puede obtener después en la venta de un activo fijo y fuera ya de servicio, vida útil estimada. Una empresa se basa en su experiencia previa o la experiencia de otras empresas. Esta puede medirse en años y meses, en periodos de operación, en unidades de producción. La vida útil legal de los activos fijos depreciables, que de acuerdo al artículo 2 del decreto 3019 del 89, se establece la vida útil de los activos fijos. Ejemplo, para vehículos y computadores tienen una vida útil de 5 años. Además, la vida efectiva o real del activo fijo depreciable, que inicia desde el momento de compra hasta que la empresa lo deja de utilizar. ¿Qué se entiende por activo agotable? ¿Qué es el agotamiento? Los activos agotables son los que están constituidos por los yacimientos de recursos naturales. Ejemplo, podemos ver las minas, los pozos petroleros, entre otros. El agotamiento corresponde a la distribución del costo asignado a un recurso natural no renovable durante la vida útil de explotación o de extracción. De acuerdo con la estimación afectada con base en reservas o volúmenes determinados mediante estudios técnicos y expresados en unidades de producción, tales como toneladas, barriles, metros cúbicos o cualquier otra medida de acuerdo con la naturaleza del bien agotable. ¿Qué se entienden por activos intangibles? ¿Qué activos se clasifican en esta categoría? Los activos intangibles son el conjunto de bienes inmateriales el cual posee una larga vida útil. Es necesario para las operaciones de la empresa y estos no se encuentran a la venta. Los podemos clasificar o encontrar en la evaluación de los conocimientos humanos, el saber hacer, el personal competitivo, la propiedad intelectual, las marcas y los conocimientos sobre el comportamiento del mercado. Estos son algunos ejemplos intangibles. ¿Qué se entiende por amortización? La amortización contable es la que las empresas utilizan para valorar y depreciar sus activos.
es decir, hace referencia a la pérdida de valor que registra cualquier elemento con el paso del tiempo. ¿Qué diferencia existe entre gastos diferidos y cargos diferidos? Existen algunas diferencias como los gastos diferidos son servicios adquiridos durante un periodo de tiempo pactado para recibirlos. Son un activo corriente y se amortizan en un año o en un ciclo operacional. Además, se amortizan por línea recta, siendo su valor constante o fijo durante su vigencia. Por otro lado, los cargos diferidos son bienes o servicios amortizables durante el tiempo estimado de recuperación de los beneficios esperados. Se consideran un activo no corriente y su amortización excede a un año. Como conclusión, la contabilidad desde sus inicios ha sido muy importante, tanto para las personas como para las empresas, ya que hemos tenido la necesidad de llevar un control de las negociaciones mercantiles y financieras. Este es un elemento clave para el éxito de las empresas o negocios, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la misma, su evolución, sus tendencias. Por otro lado, permite tener un control absoluto de la empresa. La contabilidad tiene como finalidad dar a conocer información útil en la toma de decisiones. Las normas internacionales han permitido adquirir nuevas prácticas para el avance de las negociaciones y crecimiento en el mercado. Además, ofrecen una gran oportunidad para mejorar la función financiera por medio de políticas contables, mejorando la eficiencia logrando beneficios potenciales.